Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor. En este video veremos los conceptos básicos de la química. La química es la ciencia que estudia a la materia y los cambios que ocurren en ella. Nosotros vamos a estudiar a la materia. Hay que recordar que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por los sentidos. La materia la vamos a estudiar desde dos puntos de vista, desde su estado físico y desde su constitución química. El estado físico nos referimos a la apariencia, que sería sólido, líquido y gas. Por definición, un sólido se caracteriza por tener rigidez, porque tiene forma, tiene volumen y no se puede comprimir. Un líquido es un fluido que tiene volumen pero no tiene forma. Y por último, un gas es un fluido que no tiene ni forma ni volumen, pero es comprensible. Eso nosotros lo podemos resumir así. Volumen, el sólido tiene volumen, el líquido tiene volumen y el gas no tiene volumen. Forma, el único que tiene forma es el sólido, el gas y el líquido no tienen forma. Y por último, ¿cuál de estos se puede comprimir o cuál es comprensible? Es el gas. Aprovechando esto mismo, vamos a ver cómo se le llama cuando cambia un estado de agregación a otro. Cuando cambia de sólido hacia líquido, se llama fusión. Y por ejemplo, de líquido a gas, se llama evaporación. Y si ahora nosotros hablamos del cambio de un gas a líquido, esto se llama condensación. Se refiere a que el gas está pasando a estado líquido, pero por temperatura. Si nosotros tenemos un gas, quiere decir que se calentó. Si nosotros lo enfriamos, es cuando se va a convertir ahora en líquido. Pero si nosotros le ponemos licuefacción, este cambio es debido a la presión. Y un ejemplo de esa presión es los aerosoles que podemos tener como desodorante o cualquier otra cosa que tenga un gas comprimido. Nosotros lo metemos con mucha presión y lo convertimos en un líquido. El cambio de líquido al sólido, eso se llama solidificación. Del estado sólido, por ejemplo un hielo, al estado gaseoso, por ejemplo vapor de agua, a este proceso de cambio se le llama sublimación. Y finalmente de gas a sólido hay dos nombres nuevamente, sublimación inversa y el otro nombre es cristalización. La constitución química se refiere de qué está hecha la materia o de qué están hechas todas las cosas. Están hechas de elementos y un elemento es aquella sustancia que no se puede descomponer por medio de alguna reacción química. También nosotros podríamos agregar aquí molécula, compuestos y mezclas. En ocasiones estos dos términos pueden ser confusos porque la definición es muy similar o parecida. Una molécula nosotros en términos sencillos la podemos distinguir que es la unión de dos o más átomos. Y un compuesto nosotros lo podemos reconocer en términos sencillos también, unión de dos o más átomos, pero estos tienen que ser diferentes. Por ejemplo, si yo escribo estas fórmulas químicas, la primera que tengo aquí, esa vale como si fuera una molécula, porque la molécula me está diciendo que tengo dos o más átomos. Y aquí yo tengo tres, por lo tanto es una molécula. En el siguiente yo tengo dos átomos, por lo tanto también es una molécula. En el siguiente me está diciendo que tengo dos átomos, por lo tanto también es molécula. El siguiente tengo dos átomos, también es molécula. Y el último son 8 átomos, por lo tanto también es una molécula. Cualquiera de estos que escribí son moléculas. En relación a la definición con compuesto, aquí me está diciendo que debo de ser dos o más átomos diferentes. Y en el primero yo tengo un hidrógeno y un oxígeno. Como son diferentes, vale como compuesto. En el siguiente yo tengo dos átomos, pero son iguales. Por lo tanto, este no es un compuesto. En el siguiente tengo nitrógeno y oxígeno, es un compuesto. En el siguiente es hidrógeno y cloro, también es un compuesto. Y en el último que tengo el azufre 8 veces, ese no es compuesto, porque aunque lo tengo 8 veces, es el mismo elemento. Finalmente, una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Y para nosotros reconocer fácilmente que es una sustancia, la definición de sustancia es todo aquello que no se puede dividir mediante procesos de separación físicos. Si no recuerdas los métodos de separación físicos, te invitamos a ver nuestro video. Algunos ejemplos de estos métodos de separación es el tamiz, la filtración, otro ejemplo es la destilación, la centrifugación y por último la cromatografía. Por lo tanto, una sustancia
es todo aquello que no se puede separar por métodos físicos, y estos son los métodos físicos de separación. Un elemento, que un ejemplo podría ser la plata, no se puede separar por ninguno de esos métodos que mencionamos. Por lo tanto, un elemento es una sustancia. Una molécula, por ejemplo, H2O, tampoco se puede separar por ninguno de estos procesos, que una vez que yo meta el agua, me lo separe entre hidrógeno y oxígeno, o que me lo separe en ion hidrógeno y en el ion OH. No se puede separar una molécula y por lo tanto tampoco se podría separar un compuesto, porque el agua también vale como si fuera un compuesto. Entonces, en resumen, una sustancia es un elemento, es una molécula o es un compuesto. Continuando con las mezclas, hay principalmente dos tipos de mezclas: la mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. La definición de una mezcla heterogénea consiste en partes físicamente distintas, cada una con propiedades diferentes. Su composición no es uniforme. Lo importante que vamos a tomar es que una mezcla heterogénea consiste en mínimo dos fases. La definición de una mezcla homogénea, que también es conocida como disolución, es que sus propiedades son uniformes en toda la muestra. En resumen, quiere decir que tenemos únicamente una fase. ¿A qué nos referimos con una fase o con dos fases? A la apariencia, a lo que se ve. Si yo tuviera un vaso y en ese vaso yo tuviera agua y le agregué jugo de limón, entonces yo aquí tengo agua de limón. Hasta ahí todo eso sería una sola fase. Pero si yo le agrego semillas, por ejemplo la chía, ahora yo voy a ver toda el agua, todo el líquido, pero además voy a ver unos pequeños puntitos que es la semilla. Entonces quiere decir que aquí yo tengo dos fases, porque yo puedo distinguir dos componentes, el líquido y la semilla. Por eso es una mezcla heterogénea. El otro ejemplo es, nuevamente, yo tengo un vaso, pero en este vaso yo le agrego, por ejemplo, sal y le agrego agua. Todo esto va a estar tan bien mezclado que yo lo voy a ver de un solo color. No voy a distinguir yo dónde se encuentra la sal y dónde se encuentra el agua. Por lo tanto, va a ser una sola fase. Otro ejemplo de una mezcla heterogénea puede ser mezclar arena y agua, mezclar aceite y agua, o incluso tener agua y adentro agregarle monedas. Otro ejemplo sería una torta o una ensalada. Y son mezclas heterogéneas porque yo estoy distinguiendo sus componentes. Una mezcla homogénea puede ser un perfume, el petróleo, la gasolina, mezclar agua con azúcar o incluso hasta una aleación. Entonces hasta aquí terminaríamos el tema. Espero te haya gustado el video y te sirva en tus clases. Si tienes dudas, háznoslo saber en los comentarios.